Abrimos nuestras Biblias en Josué, capítulo 5, versos del 9 al 12. Me dice un fuerte amén cuando lo tiene, y si no, está aquí en las pantallas. Lo tenemos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Entonces Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al día siguiente de la Pascua comieron del fruto de la tierra, panes sin levadura y grano tostado en este mismo día. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por la vida. Señor, te damos gracias porque cada familia que está aquí, Señor, representada, sé que tú tienes un propósito, Señor, para cada uno. Ayúdanos, Señor, a entender a esta enseñanza, a poder ser oidores, pero también hacedores de ella, Señor. Cada quien en su propósito, en su crecimiento espiritual, ayúdalo, Señor, a que pueda fortalecer y esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas. En tu nombre oramos, amén y amén. Para tenerlos un poco en contexto, el pueblo de Dios se encontraba bajo oprobio y se encontró por muchas generaciones en esclavitud. El pueblo de Dios era forzado a elaborar ladrillos, ¿verdad? Para construir, y vivían en esa esclavitud. Siempre ellos sabían y alababan a Dios y sabían que Dios iba a mandar a un libertador. Usted puede estar familiarizado con la historia que Dios levanta a Moisés para que libere al pueblo. Y después de tener varias negociaciones, Moisés tuvo que entrar en un proceso, ¿verdad? Donde tuvo que desaprender muchas cosas, la cultura que él tenía, muchas comodidades, y tuvo que aprender a tener humildad, pero también a ser obediente y a escuchar la voz de Dios. Dios se manifiesta y le promete que la presencia iba a ir siempre con él. Y aquí Moisés libera al pueblo de Israel y comienzan a enfrentar el primer obstáculo, que era el mar. Nunca antes se había abierto el mar, sin embargo, ellos pudieron presenciar ese milagro y pudieron pasar en seco. Los que los venían persiguiendo incluso murieron ahí. Y ese fue ese parteaguas en la vida del pueblo de Dios, los llevó a celebrar, ¿verdad? Ahora, el pueblo de Dios, de ver los milagros, después de ver la protección, ellos tenían un asignamiento, y era dirigirse a la ciudad que Dios les había entregado, a la tierra prometida. Sin embargo, cuando ellos se acercaron, dice que tuvieron miedo, porque en esa tierra habían gigantes y fueron intimidados, en otras palabras. Ellos mandaron a 2 espías a que vieran la tierra, ¿verdad? Y que vieran el lugar, y estos, en vez de animar al pueblo, terminaron desanimándolos, diciéndoles: no podemos, eso es demasiado, eso es mucho. Y el pueblo entró en desánimo, y lo peor es que entró en desobediencia. Dios viene y dice: vamos a entrar en un proceso de formación una vez más. Tienen que aprender a confiar en mí. Y comienzan ellos a dar vueltas en el desierto. Caminaban y caminaban. Y dice la palabra de Dios que fue por alrededor de 40 años. Pero a pesar de ese proceso, ¿verdad? En esos 40 años dice la palabra de Dios que Él siempre estuvo con ellos. Dice la palabra de Dios que cuando tenían frío, Él ponía una nube de fuego. Cuando había calor en el desierto, había una nube que los protegía del sol.
Dice que el zapato de ellos jamás se desgastó. Sus ropas jamás fueron desgastadas por 40 años. Y lo más importante es que siempre tuvieron alimento. Siempre Dios provee para su creación. Por eso hay un versículo que dice que miremos a las aves, ¿verdad? Que no trabajan, sin embargo, comen, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que usted se va a quedar en casa sin hacer nada esperando que le llegue DoorDash a dejarle la comida. No se trata de eso. Usted ve el pajarito, no trabaja, pero sin embargo se levanta temprano, ¿verdad? A cantarle a Dios y está viendo qué gusanito agarrar, ¿sí o no? Ahora, lo importante aquí es que hay tiempos, hermanos, que clamamos a Dios y parece como que Dios estuviera distraído o ocupado en otras cosas y no responde nuestras peticiones. ¿Cuántos han estado ahí? Puede levantar su mano. ¿Ha estado usted ahí en esa situación donde usted ha clamado a Dios y parece que hay un silencio total y usted no haya respuesta y usted quiere conseguir la respuesta de Dios? Sin embargo, pensamos que Dios está interesado tal vez en otros hermanos, oramos por milagros y no hay milagros. ¿Y usted sabe por qué? Porque no es tiempo de milagros, así de sencillo. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué pasa, pastor, cuando clamamos y no nos responde? ¿Por qué será que cuando clamamos muchas veces, y a qué se debe el silencio de Dios? Si usted se recuerda cuando usted estudiaba o estudia, o los que están estudiando, cuando ustedes tienen que hacer un test, usted sabe que el maestro les da la hoja del examen y se guarda ¿qué? Silencio. El maestro sabe que ya le dio la información, ya sabe que le dio la clase, que ya le enseñó, y el maestro sabe que usted ya está preparado para contestar. Lo mismo pasa cuando Dios muchas veces no responde, es porque no es momento de Él actuar, sino el momento de usted y el momento mío de caminar en fe. Nosotros tenemos que preguntarle, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Dame sabiduría. ¿Cuál es el siguiente paso? Y esto se lo puedo respaldar con Éxodo 14:15. Cuando el pueblo estaba enfrente de aquel mar y estaba toda la gente afligida. Ay, nos vienen a matar y ¿qué vamos a hacer? Y está el mar, mejor nos hubiéramos quedado ahí. Y Moisés, con la gran presión del pueblo, no hallaba qué hacer y clamaba a Dios. Y Dios ya le había dicho, comiencen a caminar, pero sin embargo él estaba, Señor, pero ¿qué hacemos? El mar está aquí, no podemos pasar. Fíjese en Éxodo 14:15 dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Muchas veces nos quedamos esperando en Dios. Sí, Señor, ¿qué pasa? Yo estoy esperando a que Dios conteste la petición, pero no estoy haciendo nada más. O estoy esperando a que Dios provea, estoy esperando, pero estamos buscando más de Dios. Estamos conectándonos más en la iglesia. Es que yo quiero buscar más de Dios, pero venimos nada más un domingo sí y 10 no. Cuando hay silencio de parte de Dios es porque nosotros tenemos que ser intencionales en buscar más de su presencia. Tenemos que ser intencionales en aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso es importante orar de mañana. ¿Usted sabía eso? Dice el salmista, David decía, de mañana oirás mi voz. ¿Sabe por qué es importante la oración de la mañana? Porque ya a las 10 o 11 de la mañana que usted sale y que dice que quiere orar, ya hay mucho ruido. Ya está en el tráfico, ya está las distracciones de los niños. Ya no es un momento en que usted ya pueda escuchar la voz de Dios. Pero cuando usted aprende a levantarse temprano y poner su día y muchas veces guardar silencio. La oración no solo es un monólogo, no solo son peticiones y Señor te pido esto, te pido. Muchas veces usted tiene que agradecer, gracias Señor, háblame hoy. Y ese silencio
En ese silencio que usted se queda en la mañana, muchas veces en su cama, puede estar acostado incluso, agradeciéndole: Señor, te alabo, gracias por la vida. Y en el silencio, aparte de tener paz, usted va a sentir en su corazón la guía del Espíritu Santo, qué es lo que uno tiene que hacer. Y es hermoso cuando usted comienza a poner su día en las manos de Dios. Amén. La oración de la mañana es muy importante. Fíjese, Dios está ordenando al pueblo, le dice: dile que caminen, diles que vayan hacia adelante. Dios nos manda a esforzarnos, pero ¿cómo lo hacemos? Cuando el maná deja de caer y no es tiempo de milagros. Ese es el título del mensaje: cuando ya no hay más maná. El maná era la provisión de Dios. Yo siempre he tenido una perspectiva muy peculiar en base al maná, porque muchas personas piensan que el maná es de bendición, y sí era de bendición para el pueblo. Pero yo siempre he dicho que el maná era una provisión de misericordia nada más para un pueblo rebelde, para un pueblo mal agradecido. Eso es el maná. Lo que Dios quería era que ellos fueran obedientes y pasaran a la abundancia, a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, Dios provee el maná, y el maná, si usted lee y estudia un poquito, eran unas semillitas que caían. Y el pueblo tenía que levantarse cada mañana a recoger esas semillitas y trabajarlas, ¿verdad? Machacarlas, hacer la harina, ¿verdad? Para hacer los pancitos. Tenían que trabajar. Y fíjense, algo peculiar es que el día de reposo no caía maná. Había un día que no caía nada. Y si algunos querían hacer negocios, querían guardar un poquito, fíjese, el maná solo duraba para un día. Era la provisión de un día. Usted guardaba y se echaba a perder. No importa de la forma que fuera, se echaba a perder el maná. Tenían ellos que aprender a confiar en que Dios iba a proveer al día siguiente. Fíjese, el desierto había sido un proceso de formación, de cambios, un tiempo en que el pueblo tuvo que reconocer, no que Dios era grande, el pueblo tuvo que pasar por ese proceso para aprender a reconocer la miseria de su corazón y la debilidad de su confianza en Dios. En Deuteronomio 8:2, Jehová les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos de Dios. Qué triste ese versículo sería para mi vida, que Dios me dijera: te he tenido en este país por tantos años y te he pasado por aflicciones, te he pasado por pruebas, te he pasado por todo, para ver qué hay en tu corazón, si me vas a alabar, si me vas a seguir exaltando, si me vas a seguir adorando, haya o no haya. ¿Cuál es nuestra posición, hermano y hermana? 40 años, fíjese. Pero en el versículo del principio que leímos, gracias a Dios, esos 40 años ya habían pasado. El tiempo del desierto estaba llegando a un fin. Sin embargo, fíjese cómo es de astuto el enemigo. Ya el pueblo ya había aprendido, ya había pasado el castigo, los 40 años. Y cuando ellos van a entrar una vez más a la tierra, había un grupito de gente, ahí una tribu, la media tribu era, tribu y media, perdón, que ya habían decidido, pero mal decidido. Y era la tribu de Gaal. Ellos decidieron: nosotros no nos vamos a ir a la tierra prometida. Nosotros estamos bien aquí, dijeron. ¿Por qué? Porque antes de llegar a Jericó había ríos y había montecito verde, ¿verdad? Que le convenía a la tribu tener a sus ovejitas ahí, a su ganado. Y dijeron:
¿para qué vamos a seguir con todo el pueblo yendo a la supuestamente bendición? Yo mejor me quedo aquí porque esto me conviene. Eso es prácticamente lo que pasó. Y comenzaron otros a desanimarse. Sin embargo, Moisés, en su astucia, ¿verdad?, él hace al menos que los más fuertes de esa tribu lleguen, ¿verdad?, y se unan a pelear. Sin embargo, fíjese, esa gente se quedó allí en su lugar de conveniencia. ¿Cuántas veces Dios tiene una promesa para nuestra vida y sabemos que tenemos que seguir hacia adelante esperando y confiando en la promesa de Dios, pero muchas veces agarramos lo que nos conviene y nos estamos perdiendo en realidad de la bendición de Dios? Yo siempre he dicho, acuérdense perdón, el nombre se me ha ido, Esaú, ¿verdad? Y ¿quién era el de los frijoles, las lentejas? Jacob, gracias. Usted se recuerda que él cambió la primogenitura por un plato de frijoles, porque tenía hambre, por la necesidad del momento. Y yo he dicho, muchas veces actuamos en emociones y queremos solucionar lo del momento, pero nos olvidamos de la bendición del futuro. Y esto era lo que esta media tribu hizo. No vamos a ir con ustedes, no, aquí estoy bien. Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo esto es lo que me conviene ahorita. Pastor, usted no me está pagando la renta, usted no sabe lo que yo tengo, los biles que yo tengo, usted no conoce mi situación y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y ahí agarra doble, triple turno, ¿verdad? Yo he hablado con personas que incluso trabajan 7 días. Aunque sea medio tiempo, dicen, pero 7 días porque lo necesito. Y yo me quedo, wow, y vas a necesitar más porque el trabajar constantemente y no tener descanso va en contra del diseño de Dios. Incluso Dios mismo cuando hizo la creación y al 7º día descansó. El descanso es importante. Si usted tiene su día de descanso, hermano, descanse ese día. No se endeude más en agarrar otro trabajo. Preocúpese por descansar, porque está establecido en la Biblia que es necesario. Por 40 años, fíjese, ese proceso. Y a la hora de volver a entrar a la tierra, se repite la historia nuevamente. En Números 32, del 1 al 10, fíjese, por segunda ocasión el pueblo de Israel se encontraba a las puertas de la conquista de la tierra prometida. Pero en la primera vez, usted se recuerda, habían obstáculos, habían que enfrentar muchas dificultades y desalentaron al pueblo. Sin embargo, esta vez querían ellos entrar, pero había una parte que no quería hacerlo. Números 13:25 dice, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Fíjese, el que este grupo no decidiera entrar, ellos decidieron quedarse al lado del río Jordán. Y esto pudo desanimar a la gente que estaba con ellos. Yo me imagino a la gente diciendo, no, pero mira, sigamos adelante, pero ven a la iglesia. No, aquí estoy bien, aquí la paso bien. Vayan ustedes, ahí oren por mí, dicen muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra de Dios que ese pueblo que se quedó ahí fueron conquistados, muchas veces saqueados y robados. No tuvieron una vida de paz, sino que venían otras tribus y los acechaban siempre. Lo que les pareció bien a ellos se volvió un tormento. Ahora, como creyentes, muchos podemos decidir vivir una vida mediocre, espiritualmente hablando, alejada de las bendiciones de Dios. En vez de decir, yo voy a seguir alabando a Dios con mis batallas, con mis dificultades, voy a seguir hacia adelante. Muchas veces nos quedamos en muchos, sin experimentar, por decirlo así, el poder de Dios en nuestra vida. Y yo no sé si usted conoce a algunas personas que viven exactamente
vida llena de victoria siempre. No conoce a personas que todo les está saliendo bien y siempre los ve con un gozo, una paz y siempre un ánimo. Y usted dice, ay, cómo Dios bendice a esa persona, pero yo me quedo como, ¿y a mí cuándo? El testimonio es muy importante. Yo quiero que entendamos que muchas veces nos hacemos egoístas nada más. Señor, dame, Señor, yo quiero un milagro. Y es bueno, hermano, que usted venga a pedir, que usted venga a buscar de Dios porque tiene una necesidad. Pero yo le he dicho, usted tiene que bendecir y alabar al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No solo es cuando tenemos necesidad, no solo es cuando las cosas van mal. Qué bueno que tenemos el puerto seguro de venir y las puertas están abiertas, pero eso no es lo que Dios quiere. Hermano, en los tiempos de abundancia, usted tiene que alabar al Señor también. Pero muchas veces cuando ya hay abundancia, cuando ya los cheques están bien, ahora sí me alcanza para salir, para ir a gastar, y nos comenzamos a alejar. Y decimos, si no podemos alabar al Señor cuando tenemos al menos un poquito de aumento, ¿cómo creemos que Dios va a sostener esa bendición sobre nuestra vida? Y lamentablemente es así, el pueblo de Dios siempre viene golpeado, siempre viene a buscar de Dios nada más cuando hay necesidad. Siempre buscamos un milagro. Y fíjese, yo le voy a decir, cuando usted necesita un milagro, es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que aprender la diferencia entre milagros y bendición. Y es importante que lo entendamos. Número 1. Los milagros llegan siempre ¿en qué? ¿En qué? En crisis. Hermano, cuando usted necesita un milagro es porque solo Dios lo puede ayudar. Usted ya se agotó de sus fuerzas, ya se agotó todo lo que usted podía hacer. Los milagros siempre llegan en una crisis. La única razón por la que usted necesita un milagro es porque hay una crisis. Ahora, por el otro lado, la bendición evita ¿qué? La crisis. ¿Qué va a evitar la crisis? La bendición. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Quiere el milagro que necesita ahorita? ¿O quiere la bendición de Dios? Usted tiene que buscar por la bendición de Dios. No hay crisis a nuestro lado porque sin importar lo que pase, hermano y hermana, aunque haya crisis alrededor, cuando usted vive en bendición, los resultados son totalmente diferentes. Y es importante, hermanos, aprender a reposar, a descansar, aprender incluso a ofrendar, entender el sacrificio de Dios. Fíjese, y esto lo voy a decir, yo creo que nunca lo he mencionado aquí, pero sí los que me conocen. Yo soy una persona y esto es perspectiva personal, no quiero que afecte a su teología, ni quiero que afecte a su doctrina, pero yo le voy a decir algo sinceramente. Yo le he dicho a mi esposa, yo he estudiado la palabra de Dios y entiendo que el diezmo fue para el tiempo pasado. Yo no creo en el diezmo ahora actualmente. ¿Sabe por qué? Porque nunca nos podemos ir a tablitas con Dios. O me das 100, te doy 10. Yo nunca he creído en eso. Cada quien dé conforme Dios propuso en su corazón. Y tiene que ser en abundancia, con agradecimiento y mucho más. Porque para mí es que le pongan una cuota, hermano y hermana. Tiene que ser más. Por eso es que dice la palabra de Dios que todos al final vendían sus cosas y eran generosos. No se trata de venir, cabalito, tengo $1, doy 10 centavos. No se trata de eso. Y le voy a decir algo más. Lo que estamos haciendo ahorita es simple y sencillamente, ¿verdad? Ya no, que pasen, es una limosna como dicen. No. Tenemos que levantarnos, tenemos que agradecer. Yo le voy a dar un consejo. Si usted tiene hijos, si usted tiene jovencitos, no importa la cantidad, pero haga el esfuerzo de ir al cajero y aunque sea saque billetes de $1, no importa, y traiga 5, si tiene 3 hijos, si tiene 2, saque $2 y déselos a sus hijos pequeñitos, que ellos se empiecen a entender, a ser dadivosos.
Tenemos que enseñarles. No importa, como le digo, la cantidad ni nada, sino que es el acto de que ellos aprendan también a dar, no solo aquí, sino a ser dadivosos siempre. Pueden decir algunos ya, así como mi Santiaguito, ¿verdad? Ya puede decir, me lo quedo para comprar dulces o lo doy. No, tenemos que enseñarles a dar, a ser dadivosos. Tenemos que entender que en tiempos de crisis se puede ofrendar. Sí, yo lo he pasado y lo he hecho también. Y como dice el pastor, no hay muchas veces de que tú das uno y Dios te va a dar. No, se trata de despojarnos, ¿verdad? De eso, de esa, ¿cómo se podría decir? De esa avaricia, de decir, ay, pero si me sale algo diferente, sí, tengo para esto, tengo para lo otro. Siempre, hermanos, tenemos que ser dadivosos en cualquier lugar, no solo aquí, pero tiene que salir con agradecimiento de nuestro corazón. Tenemos que entender que podemos, en tiempos de dificultad, podemos reposar, podemos entender el sacrificio y que Dios tiene algo óptimo para nosotros. La gente que entra en crisis muchas veces es por las malas decisiones, por decisiones propias, por decisiones ajenas, por la economía, por las circunstancias alrededor. Pero el que camina en bendición, hermano y hermana, no pasa las crisis. Amén. No es que no vaya a haber dificultad, sino que usted vive con seguridad y confianza. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Amén. Los milagros, fíjese, vienen en cantidades limitadas y en cantidades pequeñas. El maná, usted se recuerda, era temporal, pero usted tiene que entender que la bendición era eterna. Dice la Biblia que el maná no se podía guardar para el día siguiente, ¿verdad? Es decir, usted tenía que dormirse creyendo que mañana a ver si salía maná otra vez. ¿Quién puede vivir así? Usted podría vivir en trabajando, pensando a ver si le dan trabajo el día de mañana. ¿Les ha pasado a algunos? Estar pensando a ver si voy a conseguir trabajo mañana, a ver si voy a... Mucha gente en mi país, yo soy del Salvador, centroamericano, y me gusta ver videos a veces de lo que está pasando. Y hay mucha gente de la vieja guardia, ¿verdad? Ancianos que se levantan con sus guacalitos, ¿verdad? A buscar fruta, a comprar para revender. Y ellos están buscando sacar algo para comer nada más. Usted trabaja, pero usted ya tiene un presupuesto, usted ya sabe de cuánto le va a venir el cheque, ya sabe usted que va a pagar la luz, que va a pagar esto y esto y esto. Pero imagínese esas personas en nuestros países que salen a conseguir el pan. ¿Qué voy a comer primero? Fíjese. ¿No está bendecido usted que puede abrir la refri hoy? Y aunque sea se puede preparar un sándwich. O puede decir usted aunque sea una sopa o algo, pero usted tiene de dónde escoger. Que sus hijos puedan decir, hoy quiero una hamburguesa, pasa al McDonald's, pasa aquí. Y que usted pueda darse ese gusto. Yo le digo a mis hijos, ellos pasan a veces mucho, o sea, nosotros por el tiempo, el tipo de el ministerio y todas nuestras ocupaciones, a veces tenemos que estar en comida rápida muchas veces. Y a veces ellos ya lo dan por sentado, a veces, McDonald's, voy a comer una hamburguesa. Y yo les digo, usted sabe, le dije yo a veces a Santiago, le dije, usted sabe que yo solo comía McDonald's una vez al año, que era el cumpleaños, en la cajita feliz, imaginas. Y se me queda así como que no me cree. Y le digo, una vez al año, hijo, me daban esa alegría de mi hamburguesita con mis papitas. Y le digo, y usted aquí hasta, a veces solo se come la hamburguesa y no quiere las papas ni nada. Y de repente en la noche hablando con mi esposa le digo, qué agradecido estoy con Dios que me da la bendición de poder bendecirme para poder proveer y que ellos ni siquiera saben. Les digo, los zapatos de la escuela, me recuerdo. Esos zapatos de la escuela sí tenían que venir así como los del pueblo de Israel, que no se tenían que gastar. Eran unas suelas así para que duraran.
Y yo me acuerdo de repente cuando ya se iban gastando, mi papá íbamos ahí al centro, ¿verdad? Y le ponían un tipo de caucho, ¿verdad? Y ese zapato tenía que seguir. Tenía que esperarme hasta diciembre, en Navidad, cuando con esfuerzo ahí nos daban el famoso estreno, ¿verdad? El pantaloncito, la camisita, y gracias a Dios, ¿verdad? Yo no se sentía tan contento. Qué bendición tienen sus hijos, hermana y hermano, que estreno lo pueden hacer en cualquier tiempo, que tienen tantas bendiciones sus nietos. Imagínense, está usted en un país donde hay bendición, pero más que todo es porque Dios está con cada uno de ustedes. Amén. La bendición nos lleva a un nivel de abundancia. Dios tenía provisión para el pueblo, fíjese. Pero cuando ellos entraron a la tierra prometida, nunca más tuvieron que esperar por el maná, porque ahora ya era abundancia los granos que ellos podían comer. Cuando ellos entraron a la tierra, ellos incluso los granos sí los podían guardar. La bendición era en otro nivel. Cuando usted busca solo un milagro, fíjese, los milagros son para usted, pero las bendiciones siempre pueden ayudar a otros. El milagro es algo egoísta porque el Señor, yo necesito esto, dame este trabajo y todo, y el Señor hace el milagro y es para usted. Pero cuando usted le pide al Señor que lo bendiga, siempre la bendición nunca va a quedar ahí solamente, en ese cuadrito, en ese círculo. La bendición siempre tiene que ir hacia afuera. Esa es la clave para que Dios siga agregando más y más. Cuando usted puede, si Dios lo bendijo con ropa, si Dios lo bendijo, ok. Muchas veces con mi esposa los juguetes de los niños o a veces ropa que tenemos, nunca la vendemos. Me dicen, ¿y por qué no la pones en Facebook? ¿Por qué no haces y puedes hacer? No, porque fue de bendición para mi vida y yo quiero bendecir a otras personas. Los juguetes, bueno, ahí van de los niños también. Y siempre que usted pueda, siempre la bendición tiene que ir más y más y más. No solo a sus familiares, puede ir a sus vecinos, puede ir siempre a sus amigos de trabajo. Amén. El que necesita un milagro siempre está pensando en sí mismo. Y el milagro que se recibe es para sí mismo. En otras palabras, lo que le quiero decir es que sí, un día venimos a la iglesia con la mano extendida por necesidad y está bien. Pero tiene que haber un momento también que vengamos con la mano extendida para dar, para ayudar a otros. Para decir, como decía el pastor en la mañana, usted muchas veces no entiende el valor de su sonrisa, de su abrazo, de su apretón de manos. Alguien necesita muchas veces que usted ore por esa persona. Hoy faltan algunas familias. Mi hermana Juanita está afectada un poco de salud. La familia de mi hermano Luwin se torció el pie, la hermana no pudo venir. Hermana Alejandra con hermano Agustín se dañó la espalda también. No pudieron estar ahora con nosotros. Hay necesidad. Hay veces que vamos a venir con necesidades, pero también hay veces, hermano y hermana, que tenemos que venir con un corazón agradecido, con un corazón lleno listo para bendecir. Van a haber momentos que de repente usted no tiene que pedir permiso si usted quiere bendecir al pueblo. De repente nuestro hermano Eliseo allá, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón traer unas sandías y las pica y las trae con excelencia y ahí están para bendecir al pueblo. Mi hermana Rosa ha hecho mucho tiempo, mi hermana Rosa, que sin estar en horarios ni en ella de su corazón preparaba pancitos y todo y siempre estuvo bendiciendo al pueblo. Mi hermano Rafael, que está allá, de repente trajo algo para los niños. Y de eso se trata, de bendecir a otros, siempre, en todo momento. Amén. Usted llega a la casa de Dios con la mano extendida muchas veces, pero llega el momento en que tenemos que llegar con la mano extendida de otra manera, no para pedir, sino para dar, porque Dios nos ha bendecido tanto. Amén. El último punto es que los milagros son temporales, pero la bendición de Dios es eterna. Usted puede pedir un milagro, pero fíjese, sus hijos no pueden heredar ese milagro.
pero sí pueden heredar la bendición de Dios. Su familia sí puede heredar la bendición de Dios. Un milagro que Dios nos da a nosotros no lo podemos heredar, pero la bendición de Dios se puede transferir. Por eso en el Antiguo Testamento, lo que se llama la transferencia de la bendición, Elías lo que transfirió a Eliseo fue la bendición. Jacob lo que transmitió a sus hijos fue la bendición. Abraham lo que transmitió a su hijo Isaac fue la bendición. Incluso le dijo a Abraham: te bendeciré y serás ¿de qué? Ahí está la clave. Cuando Dios lo bendice, usted tiene que ser de bendición siempre para alguien más. Dice Josué 5:10: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, y a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ellos ya habían entrado, pero dice que al día siguiente despertaron con una gran sorpresa. Josué 5:12: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Desapareció. ¿Qué pasa si ya estás acostumbrado a tu trabajo, a recibir ese dinero? ¿Qué pasa cuando te quitan el trabajo? ¿Qué pasa cuando ya estás acostumbrado a algo? El pueblo de Israel por 40 años tuvieron el maná siempre. Estaban acostumbrados. Hoy me acuesto, mañana viene la bendición. Pero dice que la gran sorpresa fue que al día siguiente se levantaron y ya no había maná. Dios había dejado de enviar maná y ya nunca más lo iban a volver a tener. Acuérdese cómo había comenzado el maná en Éxodo 16:2-3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Todo el pueblo murmuró. Aún ni tenían hambre todavía y ya estaban murmurando. ¿Cuántas veces muchos murmuramos antes? Nos quitan el trabajo y no sabemos que Dios ya tiene planeado algo mejor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se cierra esa puerta porque comenzamos a murmurar antes de tiempo. Comenzamos a decir: ay, este mi jefe que es un desgraciado y esto, y comenzamos a poner queja cuando Dios ya tiene la bendición para nuestra vida. Nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. Esa puerta se cierra y comenzamos a entrar en un momento de crisis. Pero no es porque Dios no sea bueno ni quiera bendecirnos, es por la actitud de nuestro corazón. El maná nació cuando el pueblo comenzó a murmurar. Venían cantando, pero de repente eligieron los recuerdos. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, fíjese, perdieron la vista de la promesa de Dios y ni sabían cuál iba a ser el próximo paso, y ya se estaban quejando. Pero fíjese ahora, cuando esta nueva generación entra a Jericó, Dios quita el maná y aún ni tenían su propio hogar. Cuando no sabían qué va a pasar ahora. Pero luego, al fin de esos 40 años, el pueblo al final habían aprendido a ya no quejarse. Lo común por 40 años desapareció. Lo que lo sustentó por 40 años ya no estaba. Y llega el tiempo donde la única opción es avanzar y caminar hacia adelante por tu futuro. Y hay tiempos, hermanos, que tenemos que comenzar a madurar y a movernos por fe, a creerle a Dios de una manera sobrenatural. Es tiempo donde comienzan a hacer cosas nuevas, nuevos esfuerzos.
Como todas las cosas de la vida, nadie quiere que lo bueno termine, ¿verdad? Pero el pueblo había entendido. Si ahora estás pasando un momento de crisis o de incertidumbre, la incertidumbre es que no sabes qué va a pasar mañana, el futuro, no sabes qué puede pasar. Pero si estás en un momento donde tú estás enfrentando el silencio de Dios y el maná se ha cortado, es porque es momento de un nuevo nivel. Y quiero que entiendas que Dios te está preparando para un nuevo nivel de confianza, un nuevo nivel de fe. Ya la rutina de tu trabajo, todos los años que ya pasó, ahora viene algo nuevo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos para seguir adelante y continuar. Josué 1:9. Y mira que te mando, ¿qué? ¿Qué? ¿Que te quedes esperando? Mira que te mando. ¿A qué? A que te esfuerces y seas. Esforzarte quiere decir que vas a tener que poner la mía extra y tienes que hacer algo diferente. Esfuérzate, busca más de Dios, involúcrate un poco más, aplica en ese trabajo por fe. Si no es ahí, aplica en otro. No tengas miedo, dice, seas valiente. No te agüites, le pondría yo por ahí. No desmayes. Y aquí viene la promesa más hermosa. Porque Jehová tu Dios está contigo los domingos. ¿Solo en la iglesia? ¿Dónde? Donde quiera que vayas. Esa es una de las promesas más hermosas. Pero eso sucede cuando tú te esfuerzas, cuando eres valiente, cuando no te desanimas. Yo sé que cuesta porque el enemigo pone trabas. El enemigo quiere que te quedes ahí en la situación que estás, quiere que vivas tu vida así como la tribu que se quedó nada más pensando qué hubiera sido. Dios quiere que continúes hacia adelante y Dios te quiere bendecir de una manera, hermano y hermana, que vas a ser de bendición para otras familias. Que Dios multiplique tu trabajo, la bendición de tu trabajo, no tu trabajo. Y que Dios te dé sabiduría para ser de bendición a tu compañero de trabajo. Que seas de bendición para tu jefe. Que tu jefe no te deje ir porque dice este muchacho, esta persona, esta muchacha es de bendición sobre mi vida. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. Señor, te damos gracias por este momento, por esta enseñanza, Señor, donde entendemos lo hermoso que es experimentar tus milagros, pero lo que anhelamos, Señor, es la bendición. Lo que anhelamos es la bendición. Hermano y hermana, tú tienes que entender que no eres cualquier cosa. Eres un hijo y una hija de Dios. Escuché a un pastor mencionar que él siempre predicaba en contra del divorcio y tiraba piedras toda su vida. Fue un predicador que predicaba en contra del divorcio y siempre predicaba en contra de los homosexuales y tiraba mucho odio desde el púlpito ese pastor. Y de repente en su hogar su hijo le dice: yo soy gay. Su hija le dice: ya no aguanto a este hombre y me voy a divorciar. Y este pastor le pregunta: ¿y ahora qué pasa con lo que tú estás hablando? Y dice que este pastor le dijo: todo ha cambiado.
Porque todo cambia cuando tú ves a un hijo, a una hija. Y quiero que entiendas que tú eres hijo, hija de Dios. Y a pesar de tus faltas, a pesar de tus pecados, a pesar de tu situación, quiero que entiendas que Dios te mira como lo que eres, su hijo y su hija. Y Él te quiere llevar al próximo nivel. Dios no es un Dios que te está viendo, oh, te quiero ver sufrir y a ver, está bueno, esto te pasa por no escucharme. No. Dios te mira con amor y quiere ayudarte a levantarte. Pero tú tienes que tomar la decisión de decir, ya no quiero volver atrás. Quiero salir de esta situación. Tú eres hija, hijo de Dios. Vas a salir adelante. Dios te va a poner ropas nuevas. Dios va a quitar ese lodo, esa suciedad. Dios va a poner ropas nuevas. En el nombre del Señor. Él va a poner anillo sobre tu dedo. Y va a haber fiesta. Porque el hijo y la hija han regresado. Dios te va a bendecir. Y sé inteligente, hermano y hermana. Sé sabio. Para que esa bendición continúe, tienes que ser de bendición a otros. Señor, recibo esa palabra. Señor, creo que tú tienes mejores planes, mejores pensamientos para tus hijos. Y yo pido, Señor, una bendición sobrenatural en este momento sobre las familias que están hoy congregadas. Estas personas que decidieron el día de hoy venir a buscarte.